Roxy, muchísimas gracias y evidentemente el tema lo tiene nuestro invitado, el doctor Andrés Hernández Porras, urólogo. ¿Cómo estás, Andrés? Muchísimas gracias por venir. Sobre todo con este tema que hoy, pues a solicitud de nuestro público, queríamos hablar sobre los mitos y realidades de la circuncisión, porque hay grupos familiares que consideran imprescindible e imperdonable una circuncisión en el momento en que el niño nace, y sin embargo hay otros detractores de la misma que opinan que pues, si la naturaleza nos hizo así debe de ser por algo, ¿no? Así es que, ¿por qué no empiezas a explicarnos en sí qué es la circuncisión, para empezar con el tema básico? Bueno, la circuncisión es el descubrir el glande. El pene tiene una parte que está cubierta por piel y esa piel debe de estar descubierta o se debe de descubrir para poder lograr una higiene adecuada. En esta parte, digamos, en la punta o en el extremo del pene, el glande produce, digamos, en la base del glande, produce una grasa, como un sebo, que se llama esmegma. Es como si fuera una cera prácticamente. Entonces, una persona que no tiene una retracción o que no se recorra bien la piel, no va a llevar una higiene adecuada y ese esmegma, bueno, pues se puede asociar a infecciones, ¿no? ¿Ese esmegma qué función tiene en el glande? Realmente no tiene una función específica, pero lo que sí produce es una irritación crónica. Por ejemplo, nosotros sabemos que una persona que tiene un prepucio que no se recorre, o sea, esa piel que está atrapada en la punta, va a hacer que ese esmegma se acumule y tiene mucho más riesgo de desarrollar un cáncer de pene por irritación crónica que una persona que tiene la circuncisión o que tiene una, digamos, retracción adecuada del prepucio, ¿no? Entonces, bueno, creo que la pregunta del público sería lógica. Pues si la naturaleza sí ha diseñado el cuerpo humano, ¿por qué tendríamos que extirpar ese cuerito? Bueno, realmente es una piel, digamos, el quitarlo no se ha venido, digamos que por modas. Es una piel que está cubriendo el pene, pero se debe de descubrir al mismo tiempo Se retrae. el pene, de retraerse. Entonces, en un tiempo se decía, no hay que hacer circuncisión porque funciona, digamos, es una parte o es como una refaccionaria del cuerpo. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer un injerto de alguna parte, necesitamos, lo ideal es piel sin vello púbico, o sin vello más bien, perdón. Entonces, la piel del prepucio no tiene pelo. Y ese pelo sirve, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para hacer un tubo de uretra. Una persona que tiene una estrechez de la uretra, hay diferentes técnicas, pero una de ellas es poner un injerto y la piel ideal es la del prepucio. Los cirujanos plásticos utilizan piel para, no sé, por ejemplo, una persona que tiene un pliegue quemado, le puede poner piel, entonces una piel lo más laxo posible es lo ideal. Ahora, es una piel que puede servir, no quiero decir específicamente alguna parte, pero sí sirve para, digamos, como una refaccionaria, entre comillas. Entonces, una temporada se decía, ¿para qué hacer una circuncisión si la persona, digamos, de rutina, si la persona puede tener una higiene adecuada? Y después se vino otro tiempo en donde decían, bueno, vamos a hacer circuncisión a todos los niños para evitar infecciones, pero muchos de ellos no tendrían infección si quedaran con la piel. A lo que voy es, lo ideal es la higiene. Si la persona puede tener higiene de una manera adecuada, bueno, eso es una, digamos, no una contraindicación, pero sí una como hacer pensar a la persona que tuviera que tener una circuncisión. Entonces, esencialmente es moda, ¿no? O sea, porque lo que debería de estar establecido con o sin circuncisión es hábitos de higiene correctos, ¿no? O sea, se le debe enseñar al niño a higienizarse sus partes. Sí, así es. Ahora, el año pasado hubo ya un estudio formal en África en donde hay una incidencia muy alta de HIV, de SIDA. Entonces, el HIV se hicieron un estudio de gente que tenía circuncisión y gente que no tenía circuncisión. Entonces vieron que la gente que sí tenía circuncisión tenía más, digamos, menos posibilidad de contraer el HIV que la gente que no tenía circuncisión. Entonces, algún tiempo también se habló que servía como un factor, el tener la circuncisión, un factor de protección para ciertas infecciones de transmisión sexual, pero también un factor de riesgo para otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lo que se veía era, ok, la persona que sí tiene prepucio, la persona que no tiene la circuncisión, va a alojar más digamos, microorganismos, que bacterias, que virus, dentro de ese capuchón, y eso va a hacer que sirva como una incubadora. Pero al mismo tiempo, si nos vamos del otro lado, la persona que tiene la circuncisión, la piel del glande va a cambiar. Entonces se hace un poquito como la piel de los dedos, o sea, se hace más resistente al tacto, al roce de la ropa interior. Entonces eso hace que haya
algo de protección, o sea, la piel no está tan expuesta a las infecciones. Entonces, eso se ha asociado a esa disminución en contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, a fin de cuentas, hay pros y hay contras. Un paciente diabético, por ejemplo, hablando de infecciones, un paciente diabético tiene más riesgo de tener una infección porque tiene alojada ahí la orina. Un paciente se va a orinar ahorita y va a tener humedad. Se baña, se seca perfectamente porque se retrae la piel, etcétera. Y a la siguiente vez que vaya a orinar va a tener una gotita y esa gotita le va a dar humedad todo el día. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista higiénico, en una persona que tiene factores de riesgo, digamos un diabético, una persona que tiene una leucemia, por ejemplo, que tiene sus defensas bajas, o alguien que su pareja está desarrollando infecciones vaginales con frecuencia, pues a esa persona hay que hacerle circuncisión, porque entonces le vamos a quitar un factor de riesgo. Definitivamente, ¿no? Bueno, pues entonces sí hay que considerarlo. Y yo creo que con todas estas pros y contras, por eso en ocasiones se pone de moda y mucha gente opta por, bueno, pues de una vez, ¿no? Que está chiquito, porque otro de los mitos es que la circuncisión resulta más dolorosa entre más grande es el individuo. ¿Es esto cierto? No, es al contrario. Lo que pasa es de que, bueno, el niño tiene digamos, está expuesto el glande totalmente en cuanto lo descubre. Pero en el adulto no, el adulto está realmente acostumbrado, por ejemplo, a tener relación sexual. Entonces ya tiene un roce, digamos, ya está acostumbrado a cierto roce el pene. Entonces lo exponen sin piel, pero no está expuesto totalmente a una novedad, por ejemplo. O sea, el paciente ya está acostumbrado a cierto roce, entonces es incómoda, por ejemplo, si el paciente tiene una erección en la noche, pues le va a molestar un poco la sutura, pero esa sutura se va a absorber en 3 semanas generalmente. Y se le recomienda al paciente pues, que duerma con la vejiga vacía, o sea, antes de acostarse vaya a orinar, probablemente 1 hora antes no tome líquidos y de esa manera va a ser menos frecuente que tenga una erección suficiente para darle dolor. Perfecto. Bueno, pues miren, ahí está. Entonces, no importa que en caso de que sea necesario, de que así lo identifiquen, no importa que usted ya esté adulto, pues puede practicarse una circuncisión si es que lo requiriese. Doc, ¿nos da sus números de contacto, por favor? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana. Claro que sí. Vamos a continuar después de esta pausa comercial. Volvemos.